Dios les bendiga a cada uno de ustedes en esta tarde. Una vez más vamos a deleitarnos con la palabra de Dios en esta tarde, continuando con nuestra enseñanza, con nuestra serie de enseñanza a los padres de la nación de Israel. Como que no hemos avanzado mucho, pero quizás estamos aprendiendo, que es lo más importante. Hoy vamos a abrir la Biblia en el capítulo 22 del libro de Génesis, que es el primer libro de la Biblia. Génesis, capítulo 22, versículos 3 y 4. Y vamos a leer estos dos versículos. Si avanzamos un poquito más, pues leemos otros versículos, pero vamos a leer estos dos versículos, capítulo 23, versículo 3 y versículo 4. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 mozos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y levantándose se fue al lugar que Dios le dijo, específicamente al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio de lejos. ¿Qué vio de lejos? El lugar específico al que Dios le había dicho que fuera. Pueden tomar sus asientos. Y creo que yo estoy descubriendo cosas que no sabía acerca de lo que Dios hizo para formar una nación. Muchas de las cosas para mí realmente están siendo nuevas. Y hoy vamos a hablar de este tema que le hemos puesto, que le he titulado Abraham rendido a la plena voluntad de Dios, con el tema los padres de la nación de Israel. El capítulo 22 inicia con las palabras de Dios. ¿Se recuerdan ustedes? Probó Dios a Abraham, que estudiamos la semana pasada. Y todos nosotros, cada uno de los que se entregan a Cristo, de alguna forma necesitamos ser probados. Como en la escuela, no hay forma de saber si te quedas en primer lugar o en kinder o en segundo. No se puede subir de grado sin hacerles una prueba a los niños o a los jóvenes, a los adultos, según si estás en la universidad, en cualquier área. ¿Cuál es la razón de hacer un examen? Para pasarte al próximo grado. ¿Qué es lo que haces a través del examen? Es la única forma para poder evaluar tu conocimiento. ¿Escucharon? Es la única forma de evaluar el conocimiento. No es un examen para castigar, sino para evaluar. Por eso cuando Dios nos prueba, no es para castigarnos, no es para lastimarnos. Solamente van a salir lastimados los flojos, los indolentes, los apáticos. Esos sí van a estar muy lastimados porque no se prepararon. Los que creen que la vida es fácil y que creen que no se necesitan sacrificios para poder avanzar. De la misma forma, nuestro Dios, el Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, prueba el corazón. Sin embargo, Dios quiere que tú sepas en la condición en la que tú te encuentras. Y la única forma de saber
y de descubrir en la vida de qué material estamos hechos es sola, única y exclusivamente a través del sufrimiento. Por eso es que cuando nosotros somos probados, de alguna forma Dios quiere que nosotros crezcamos, que después de que pasemos la prueba, Dios a lo mejor está preparándote para utilizarte en algún área de la obra de Dios en la que te puede necesitar. Hay quienes anhelan el liderazgo espiritual, pero dice primera de Timoteo 3:1 que si alguno apetece un avispado, un liderazgo, un pastorado, buena obra desea. Es una cosa muy loable, muy noble, que quieras ser pastor, que quieras ser predicador, que quieras ser misionero, evangelista. Es algo muy excelente. Pero quiero que sepas que Dios, para llevarte a ese nivel, necesita probarte. Quiero que sepas que te esperan pruebas. Y solamente las pruebas van a determinar si estás hecho para ser un líder. Por eso es importante lo que Dios hace. Dios evalúa, Dios evalúa. Los que no están hechos para líderes, cuando vienen las pruebas, comienzan a desmoronarse. Comienzan a desintegrarse, comienzan a caer. Porque la presión externa es más grande que la fuerza espiritual que hay dentro del corazón, en el interior de sus vidas. Necesitamos entender que si la presión exterior es más fuerte que lo que está sucediendo en el hombre interior, te vas a desmoronar, te vas a desintegrar y vas a caer. Hay tres áreas principales en las cuales Dios va a probar a los líderes espirituales. Número 1, el dinero. Número 2, con las mujeres en el área sexual, que es la más fuerte y la que ha logrado vencer a los hombres más grandes de Dios. Y número 3, el orgullo. Vamos a ver de qué forma el apóstol Pablo describe estas tres áreas para que tengamos una luz más profunda acerca de esto. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. Vean ustedes lo que el apóstol Pablo está diciendo para poder nosotros tener en perspectiva estas áreas tan importantes de nuestra vida que debemos cuidar. No solamente si deseas un liderazgo, sino que si tú realmente eres un hijo de Dios. Primera de Tesalonicenses 2:3, porque nuestra exhortación no fue de error o en el error, ni en inmundicia ni en engaño. Vamos a ver, aquí el apóstol Pablo está utilizando distintas palabras para afirmar la veracidad de su ministerio. Número 1, dice Pablo, algo no fue de error, no era algo que era inventado por él, sino que lo hacía basado en el fundamento apostólico, en el fundamento infalible que es la Biblia, la palabra de Dios. Tampoco en inmundicia, esto es en impureza. Aquí es precisamente donde nosotros vamos a ver de qué forma Pablo utiliza distintas palabras para poder él hacer una evaluación de su ministerio.
Y la tercera palabra que utiliza Pablo, ¿cuál es? Engaño. Cada una de estas palabras expresa un contraste frente a lo que caracterizaba a los falsos maestros, a los falsos enseñadores, a los falsos profetas. Por eso, cuando se hace una evaluación como esta, es entonces donde tú puedes realmente darte cuenta si es realmente un siervo de Dios o no es. Si lo único que le interesa es el dinero. Primero establece que su mensaje era verdadero y, escuchen ustedes, libre de todo error, o sea, libre del error. Estaba seguro de eso, porque su manera de vivir era pura y cualquiera que no entiende estas áreas tan importantes en la vida espiritual en la que tiene que desarrollarse, entonces no ha entendido que existe una perversión sexual que tienes que cuidar todos los días de tu vida. Y su método del que habla Pablo aquí es claramente estableciendo que su manera de vivir era pura y libre de cualquier perversión sexual. Y su método de ministerio era auténtico y también era libre de tácticas manipuladoras. Fíjese bien, qué interesante lo que el apóstol realmente puede enseñarnos. ¿Por qué? Porque existe una ideología de manipulación. Hay personas que las tienen del cuello y si te sales de esa puerta te vas a ir al infierno, o si te vas para otro lado, o esto o lo otro. ¿Por qué? Porque es un sistema de manipulación que no tiene nada que ver con la verdad. El apóstol, escribió algo muy interesante en 1 Corintios 4:2, donde dice: antes quitamos los escondrijos de vergüenza, todo aquello que pueda producir algún tipo de vergüenza. Dice Pablo, nosotros como siervos, yo como siervo, quitamos esos escondrijos de vergüenza, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por manifestación de la verdad, encomendándonos a vosotros mismos, a toda conciencia humana delante de Dios. En otras palabras, no había absolutamente nada que él pudiera esconder. Tenía la conciencia de que era un hombre de Dios y que era libre de todo este tipo de artimañas que el enemigo quiere meter en la mente y en el corazón del hombre. Versículo 4, 1 Tesalonicenses, continúa diciendo el apóstol: sino que fuimos, escuchen ustedes la palabra, aprobados. ¿Qué significa ser aprobados? Que se te hizo el examen y el reprobado para atrás, el aprobado avanzando, no sale de primer grado. Fuimos aprobados de Dios para que se nos encargase el evangelio. Así hablamos, no como los que agradan a los hombres, sino a Dios, el cual, escuchen ustedes, prueba nuestros corazones. ¿Qué hace Dios? Prueba los corazones. Versículo 5, porque nunca fuimos lisonjeros en palabra, como sabéis, ni tocados de avaricia. Escuchen, Dios es testigo que no existe la avaricia en el corazón. Como siervos de Dios, Dios entonces va a probar cuánto lo amas o cuánto amas el dinero
¿O cuánto amas la ambición? ¿Cuánto te gusta que te reconozcan, que te aplaudan, salir siempre en la foto y deseando, como les dijo el Señor Jesucristo a los fariseos y a los saduceos, los primeros lugares? Dios va a mandar gente a tu vida que te traicione, que te lastime, que lastime tu reputación, cosas injustas, con el propósito de saber de qué estás hecho. El Espíritu de Dios es un espíritu, de acuerdo a la Biblia, de poder y de dominio propio. Y si nosotros estamos siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios, si tenemos ese dominio propio, Él nos va a enseñar a controlarnos, a dominarnos, a jalarle las riendas a este animal monstruoso que tenemos dentro de nosotros, que se quiere desbocar. Y muchos comienzan desde muy jóvenes a saber que tienen que aprender a tener dominio propio. No andan con ninguna otra joven, sino solamente con aquella con la que ellos creen que se van a casar. No andan de hombre en hombre, de muchacho en muchacho, de muchacha en muchacha. ¿Por qué? Porque están preparándose para ser unos gigantes de Dios. Unos hombres y mujeres que Dios use para la gloria y para su honra, porque la obra de Dios necesita esa clase de hombres en este tiempo. Yo estoy seguro que nosotros aquí tenemos esa clase de jóvenes que se están preparando para ser unos gigantes de Dios, para que la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo permanezca hasta la orilla y sea prosperada después de que nosotros ya no estemos aquí en esta tierra. A Él sea la gloria y la honra en esta tarde. Vamos a preparar esa clase de jóvenes para que la obra de Dios continúe hacia adelante. Y los que ya están casados, Dios los va a seguir probando, de acuerdo en la forma en que tratas a tu esposa, de la forma en que tratas a tus hijos, porque eso determinará el nivel de liderazgo que vamos a alcanzar. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque Dios llamó a un hombre, lo preparó, y tuvo Dios que tratar con él, prepararlo para que fuera el padre de la nación de Israel, llamado Abraham. En primera de Pedro 3:7 dice la Biblia: maridos, hablen o habiten con sus esposas con ciencia, dando honor a la mujer, como a vaso más frágil y como a herederas juntamente de la gracia de la vida, para que no se te cierre el cielo. Se te cierra el cielo, Dios ya no te oye. Se te cierra absolutamente toda la capacidad de comunicación, de interactúo con Dios, y se pone una barrera que impide que tus oraciones sean escuchadas. Todo esto es importante que nosotros lo podamos asumir, entender y que comencemos muy seriamente a darnos cuenta cuáles son y cuáles pueden ser las razones por las que mi Dios no me escucha, por las que a lo mejor estoy sufriendo, o la razón por la que siento de alguna manera que Dios se ha alejado de mi vida y ya no siento ese compañerismo que necesito para poder estar fuerte y poder servirle mejor. Dice la Biblia que la forma para que no exista ese estorbo, necesitamos
entender la fórmula perfecta para poder mantener esta comunión abierta y profunda, orgánica con nuestro Dios. En Génesis 3:3, donde estamos, Dios dice la Biblia que le llama a Abraham y le dice que vaya a un lugar específico, no a cualquier lugar, sino a un lugar que Dios le iba a mostrar, a un lugar específico. Y escuchen, al tercer día dice la Biblia que alzó Abraham su vista y vio, el lugar que Dios le había dicho exactamente. ¿Me podrán regalar un traguito de agua? Por favor. Como que se me está atorando la garganta. Vio el lugar que Dios le había dicho. A los 3 días de camino, 3 días donde Abraham pudo quizás haberse arrepentido. 3 días en los que a lo mejor pudiera haber dicho, pues tengo ya 3 días y qué tal que si Dios no cumple lo que me está prometiendo. ¿Qué tal que si ofrezco a mi hijo en sacrificio y entonces ¿de dónde va a nacer? ¿De dónde va a salir esa multitud que Él está prometiéndome? Que dice que la va a multiplicar como las estrellas del cielo, como la arena del mar. 3 días probablemente en el que estuvo pensando, donde pudo haberse arrepentido. Probablemente 3 días de tortura en su mente, en sus emociones, en su corazón, pero sin embargo encontramos todo lo contrario a lo que quizás nosotros pudiéramos imaginarnos. No dudo que sí haya llegado ese momento de lucha, de incertidumbre, de inseguridad. No dudo que haya en algún momento luchado con estas emociones, porque se trataba de su hijo, de su único hijo, o sea, del hijo de la promesa. Porque dice más atrasito que era el único hijo. Más adelante vamos a ver de qué se trata. Vemos entonces que fueron 3 días de tortura, mientras que llega el momento de llegar a ese lugar, a ese monte, al monte Moriah. Monte tradicionalmente asociado con la ciudad de Jerusalén. Escuchen ustedes, y el lugar sobre el que más tarde, más adelante, se iba a levantar el templo de Dios, que lo construiría nada más y nada menos que Salomón. Segunda de Crónicas 3:1, en el monte Moriah en Jerusalén. ¿Casualidad? No, Dios tiene todo perfectamente bien diseñado, porque siempre tiene cosas que enseñarnos, cosas que nos pueden sorprender. Y vemos que 4000 años más tarde, en ese mismo monte que Dios escogió, escuchen ustedes, sería el lugar donde nuestro Señor y Salvador Jesucristo tenía que morir, en la cruz del Calvario. O sea que Cristo no fue crucificado en cualquier lugar. Quizás los romanos pensaron, lo vamos a llevar a ese lugar para crucificarle como si fuera algo ya determinado por ellos. Pero quiero decirles que Cristo no iba a morir en cualquier lugar, sino que sería en el lugar determinado por el Elión, el Dios de la Biblia.
Y 4000 años antes, con Abraham, vemos que al mostrarle Dios a Abraham que llevara ahí a su hijo a este lugar, era porque Dios estaba presentando un retrato, estaba presentando un cuadro, una visión profética de lo que sucedería 4000 años después. Y que sucedería exacta y específicamente en el mismo lugar, donde Cristo sería entregado, donde el unigénito Hijo de Dios sería crucificado y llevar a cabo el sacrificio expiatorio, vicario, para pagar con su sangre nuestros pecados. Para que a través de ese sacrificio que Dios planeó desde el principio para poder restaurar, cuando Dios comenzó a preparar un pueblo con Abraham, Dios ya estaba pensando en la restauración, en la redención, en el levantamiento de la caída del hombre. Por eso es que Dios todo lo estaba planeando de una manera perfecta. No es coincidencia que haya habido este acontecimiento 4000 años antes de que Cristo fuera entregado, crucificado y pagar por medio del derramamiento de su sangre el perdón de cada uno de nuestros pecados. Vamos a ver de qué manera está Dios hablando de un retrato profético como un anticipo de lo que sería el día en que vendría la redención sobre todo el mundo. En Génesis 22:5, donde estamos, Abraham, al despedirse de sus siervos, les dice: adoraremos y volveremos a vosotros. Fíjese bien, adoraremos y volveremos a vosotros, les dice a sus dos siervos. La pregunta: ¿estaría Dios mintiéndoles? Abraham mintiéndoles. Hasta aquí podemos darnos cuenta, hasta este momento comenzamos a darnos cuenta y hemos comenzado a darnos cuenta que la altura, que la estatura de Abraham estaba en un desarrollo. Era hasta esta etapa en la que él estaba con su hijo, ya un joven de aproximadamente 20 años. Ya Abraham para esta altura era ya un gigante de la fe. Era un gigante espiritual, era un hombre de Dios, un siervo de Dios que a través de los tiempos tuvo que experimentar muchas cosas en su vida para crecer, desarrollar la fe y poder llegar hasta este nivel en el que este momento se encontraba. Le costó humillaciones, como le sucedió en Egipto. Le costó la desesperación y querer adelantarse al plan de Dios. Hubo momentos en que hubo un debilitamiento de la fe y quiso adelantarse a los planes de Dios y hacer decisiones equivocadas. Pero vemos que aunque haya pasado por todo este tipo de situaciones en su vida, él no se dio por vencido. Él sabía que al Dios que servía era un Dios fiel y que le iba a cumplir lo que él le había prometido. Pero sin embargo, tuvo que pasar vicisitudes y situaciones difíciles en su vida. ¿Dónde está el secreto? No desmayar. No todo nos va a salir como lo planeamos. Va a haber momentos de dificultad, de tristeza, quizás de humillaciones,
de dolor, de angustia, de desaliento, de desánimo. Pero eso no significa que Dios ya no esté con nosotros, que nos haya abandonado, sino que Dios está haciendo que nuestra fe crezca y se desarrolle a través de las situaciones difíciles que nosotros tendremos que enfrentar todos los días de nuestras vidas. Es la única forma de crecer y madurar. Dios nos hace los exámenes como el maestro. Él es el maestro. Pero encontramos ya un crecimiento, un desarrollo. ¿Por qué viene el crecimiento? Porque pase lo que pase, mi casa y yo serviremos al Señor. No nos desmayamos, no nos desalentamos, nos entristecemos, pero nos levantamos, nos caemos, pero nos levantamos, sufrimos, pero no nos dejamos vencer. Dejamos que Cristo haga la obra en nosotros y va a llegar el momento en que nos vamos a convertir en unos gigantes espirituales de la fe. Abraham aseguró confiadamente a sus siervos que él e Isaac iban a regresar. Y aquí encontramos que Abraham demostró otra vez su fe por su disposición, por su entrega, por haberle creído a Dios. Encontramos pues que la disposición de Abraham era realmente firme. Que Dios pasara lo que pasara con su hijo Isaac, sucediera lo que sucediera con su hijo, se lo iba a devolver. Vamos a ver lo que dice Hebreos capítulo 11. Y vamos a tratar de profundizar un poquito más en esto para que podamos tener una visión de los planes de Dios que necesitamos nosotros descubrir para comprender lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Hebreos 11, 17 al 19. Por fe ofreció a Abraham a Isaac. ¿Cuándo fue eso? Cuando fue ¿qué? Probado. Cuando fue probado. Y ofrecía, escuchen ustedes, al unigénito. ¿Ya lo notaron? Era el unigénito de Abraham. No se atreven a decir nada porque saben que hay uno que se llama Ismael que andaba por ahí. Qué bueno que no se atreven. Fue probado y ofrecía al unigénito el que había recibido las promesas. Ahí está el secreto del unigénito. Habiéndole sido dicho, en Isaac te será llamada simiente. O sea, aquí Abraham con su fe demostró por su disposición que Dios le podía devolver a su hijo o al hijo de la promesa, Isaac, a quien había recibido, ya lo vimos, de una forma milagrosa por causa de su fe. Y se requeriría un milagro aún todavía mayor para reemplazar a Isaac por medios naturales. Sería por medios naturales algo prácticamente ya imposible. Pero Abraham tenía todavía confianza plena en que Dios, si se lo entregara en sacrificio,
estaba seguro que Dios era capaz hasta de resucitarlo para cumplirle la promesa. Esto es lo que está tratando de decir el apóstol aquí. Dice, pensando que aún Dios era poderoso, que hasta aún de los muertos era poderoso Dios para levantar a Isaac. Versículo 19. Por eso es que él estaba seguro que si Dios no impedía que le ofrecieran sacrificio, sabía que Dios era capaz, que era poderoso hasta de levantarlo de la muerte para cumplirle la promesa que le había hecho a Abraham. En el libro de los Romanos, capítulo 4, versículo 16, quiero que ustedes vengan conmigo a esta porción de la Biblia, Romanos, capítulo 4, versículo 16, donde encontramos estas palabras. Por tanto, es por la fe, para que sea por gracia, para que la promesa sea firme a toda simiente, no solamente al que es de la ley, mas también al que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito que por padre de muchas gentes le dijo, Dios te he puesto delante del Dios al cual creyó, al cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como las que son. Él creyó en esperanza contra esperanza para venir a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu simiente. Y no se enflaqueció en la fe, ni consideró su cuerpo ya muerto, siendo ya de casi 100 años, ni la matriz muerta de Sara. Tampoco en la promesa de Dios dudó con desconfianza, antes fue esforzado en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido, escuchen, de que todo lo que le había prometido Dios era también poderoso para poder cumplírselo. Esa es la razón por qué el escritor de los Hebreos dice que estaba seguro Abraham que si él llegara a ofrecer a su hijo en sacrificio, él era capaz de levantarlo de entre los muertos y continuar con la promesa que él le había hecho. A estas alturas Isaac tenía alrededor de 18 a 20 años de edad. Era un joven robusto, lleno de vida, y que iba a ser uno de los padres de la nación de Israel, de la cual vendría precisamente la formación de la nación de Israel. Y si nosotros consideramos la edad de Abraham, andaba ya más arriba de 100 años, mientras que su hijo era un joven robusto, fuerte, que pudo haberle dicho, pues, ¿por qué me voy a sacrificar? A lo mejor tenía hasta más fuerza que Abraham y podía haberse defendido y no dejarse. Pero sin embargo encontramos que Abraham lo había instruido, lo había enseñado acerca del Dios de los cielos, del que lo había sacado de la tierra de Shinar, de la tierra de los caldeos. Yo creo que le decía todo lo que Dios había hecho con él a través de su trayectoria, y esto logró que esa influencia espiritual también cayera sobre su hijo y que tuviera la capacidad y el entendimiento de saber al Dios al que Abraham servía. Y eso es precisamente lo que nosotros como padres tenemos que hacer que nuestros hijos entiendan que hay un Dios glorioso, santo, verdadero, que nosotros le servimos con todo nuestro corazón y que es capaz de cumplir todas las promesas que nos ha hecho y que no nos va a fallar. Escuchen ustedes, Cristo no nos va a fallar. Cristo no le va a fallar a la iglesia, no le va a fallar a los creyentes. Él dijo que vendría por nosotros y nos iba a sacar de esta tierra
A su tiempo, Dios va a cumplir esa promesa que le hizo a su iglesia cuando dijo que vendría otra vez y que nos llevaría para estar para siempre con Él. Qué maravillosa y qué gloriosa promesa tenemos de parte de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Gloria a su nombre. Se necesita este tipo de influencia para que tengan las mismas convicciones que nosotros, nuestros hijos. No solamente a través de Isaac se formaría la nación de Israel, a través de esa simiente, sino que también de esa simiente vendría el Mesías prometido. Vean ustedes todo lo que se podía haber abortado si se ofrecía este sacrificio. Se hubiera truncado todos los planes de Dios, prácticamente. Imagínense ustedes que se acaba la simiente y ahora, ¿de dónde voy a sacar la simiente que viene precisamente como formación de un pueblo grande y sobre esa mismas generaciones de las que vendría el Mesías? Por eso, cuando Cristo llegó a la cruz del Calvario, encontramos que tenía también todas esas mismas cualidades, las mismitas cualidades de un Isaac, una formación espiritual excelente. El Mesías, para poder llegar a la cruz del Calvario, tenía que ser sin pecado. Jamás pecó, jamás hubo engaño en su boca, jamás salió maldición alguna. Llegó a la cruz limpio y justo. Y antes de que lo acostaran ahí en la cruz para ser crucificado, encontramos que fue probado por los hombres. Le hicieron una revisión exhaustiva a Jesucristo. Y Pilato, después de que lo revisó, ¿qué dijo? No encuentro ningún delito. No entiendo por qué estoy haciendo esto. Yo me lavo las manos con agua y con jabón. Fíjese bien, trató de lavarse las manos y la historia dice que murió. ¿Cómo murió? Lavándose las manos. No encontró ninguna culpabilidad. Los sacerdotes, los fariseos y los saduceos no encontraron nada en él. Y tuvieron que buscar testigos falsos. Tuvieron que sobornar a Judas para encontrar culpables. Encontramos pues entonces que Cristo fue examinado por los hombres y no se halló pecado alguno en él. Y gracias a que era sin defecto y sin contaminación, fue que pudo cumplir a toda justicia. El Dios creador de los cielos, tomando nuestro lugar en la cruz del Calvario, Él hizo el sacrificio perfecto y llevar en la cruz mi pecado, mi juicio, mi condenación, lo que yo no merecía. Cristo vino a hacer lo posible por ese glorioso y maravilloso sacrificio hecho una sola vez, para que pudiéramos nosotros ser hechos justicia de Dios en él. El Dios de los cielos es el que descarga su ira sobre el cordero que fue inmolado en la cruz del Calvario, como lo había dicho Abraham en Génesis 22:8 a su hijo Isaac. Dios se proveerá del cordero para el holocausto. Es impresionante esto.
No estaba diciendo Abraham, es que tú vas a ser el cordero, tú vas a ser el que vas a ser sacrificado. No, Dios se proveerá el cordero. Y ese cordero fue proveído, y gracias a ese cordero que fue inmolado, nosotros estamos ahora aquí delante de Dios, dándole gracias por esa sangre preciosa que se derramó e hizo posible que naciera una nación que le dé la gloria, la honra y el honor, un grupo de creyentes que sirven a Jesucristo. Aunque no se miran muy animados, pero sirven a Jesucristo. No están tristes. Se proveerá del cordero para el holocausto. Pero los preparativos de Abraham, para dar muerte a su único hijo, como dice Hebreos también, su unigénito hijo, mostrando de esta forma su insuperable confianza en Dios. Como dice, su único hijo en estas dos partes es la palabra en Hebreos 11:17, la palabra unigénito. Cuando Isaac, entendemos que no fue el único hijo de Abraham. Ya había tenido a Ismael con Agar, la sierva de Sara. Pero ¿qué es lo que realmente significa unigénito? Unigénito se refiere a alguien que es único en su origen, que es único en su origen e irreemplazable en su clase. Porque Isaac fue el único hijo nacido conforme a la promesa de Dios y fue el único heredero de la promesa divina, no Ismael, sino Isaac. Al creer que la promesa de Dios, Abraham con respecto a Isaac encontramos que era incondicional, y Abraham llegó a la conclusión de que Dios cumpliría esa promesa. Así que si esto requería resucitar a Isaac de entre los muertos, Dios lo iba a hacer si fuera necesario. En el versículo 11-19, sería Dios el que proveería el cordero, porque el cordero era, escuchen ustedes, para Dios. Y cuando Jesús moría en la cruz del Calvario, Dios se proveyó un cordero. Primero, de acuerdo a la Biblia, creciendo en sabiduría y en gracia de Dios, delante de Dios y delante de los hombres. No fue simplemente ofrecido, sino que tuvo que crecer, graduar, madurar, dar testimonio de que Él era el Hijo de Dios, de que Él era el Cordero que quita el pecado del mundo, para poder venir a ser misericordioso y fiel pontífice delante de Dios y delante de los hombres. Y Cristo cumplió todo lo que se requería. Mientras que todos los hombres estaban descalificados, no había nadie capaz. Todos descalificados. Pero después de haber sido descalificados, hemos sido ahora nosotros aceptados o aceptos en el amado. Cuando Cristo extiende su mano en la cruz del Calvario, nos damos cuenta que es precisamente, que es exactamente lo que estaba haciendo Abraham de una forma simbólica. Cuando Abraham extiende su mano con el cuchillo en la mano para degollar a su hijo, es claramente visible la absoluta rendición de consagración del corazón
que tenía este hombre llamado Abraham. En otras palabras, estaba preparado, estaba listo en esta absoluta rendición, de consagración de un corazón humano. Estaba listo para hacer toda la plena voluntad de Dios, fuera lo que fuera. Mientras que encontramos en Jesús que se aparece alguien y dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare, entrará y hallará pastos. Hallará pastos. Hallará plenitud de gozo, hallará paz, hallará salvación, hallará vida eterna. Y todo aquel que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios y el Cordero inmolado, tiene vida eterna. Por eso ahora disfrutamos de esto. Pero tiene que ser todo como Él dice. Tenemos que creerle a Dios, tenemos que obedecerle y poner muy en alto su nombre, su palabra verdadera y todo lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros, en el nombre de Jesucristo. Continuamos la próxima semana. ¿Qué les parece? Que ya me cansé.